nos juntamos todos juntos en el 12. Mateo capítulo 16. Parece que ya lo tenemos. Amén. Versículo 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Ustedes? Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Ahora quiero que entiendan, hermanos, en el versículo anterior que leí yo, habla acerca de la levadura. Y aquí los discípulos dicen, esto dice porque no trajimos pan. O sea, conmigo tenga eso en mente. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes que comimos, y cuántas cestas recogisteis, Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿cómo es que no entendéis que no coméis pan? Os dije, os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí vuelve a aclarar, el Señor Jesucristo está aclarando y está diciendo, ¿verdad? No está hablando del pan, está hablando acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos, todos juntos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Señor, bendice el mensaje de tu palabra, Señor, esta noche, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, lo que tu palabra nos habla, Señor, nos dice. Y, Señor, diferentes maneras que tu palabra nos habla, Señor. En especial en esta noche, Señor, vemos, Señor, específicamente, Señor, la levadura, Señor. Tú habla a tu pueblo, Señor. Cada corazón, Señor, escuche tu voz. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, muchas veces encontramos y hemos visto en el pasado que nos da a veces historias, ¿verdad? A veces nos habla de diferentes maneras y no siempre habla de una manera que, digamos, automáticamente lo entendemos. Así los discípulos acababan de escuchar del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les dice, guardaos de la levadura. Y ellos estaban pensando, el Señor Jesucristo está hablando del pan, pero no era eso lo que les estaba diciendo. Y de la misma manera en la palabra de Dios encontramos varias veces donde la palabra de Dios habla de algo y no es necesariamente lo que está mencionando, sino que es algo simbólico. Les doy una explicación, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos muchas cosas que son similaridades o pudiéramos decir es un retrato de algo, ¿verdad? Si les dijera, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, siento como que se está apagando esto. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habla de José, ¿verdad? Y pudiéramos decir, José es un tipo de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Es un tipo de Cristo. Ahora, ¿significa que José es Cristo? No, pero simbólicamente muchas de las cosas que hizo José las podemos ver tipificadas en Cristo también. ¿Verdad? Muy fácil cuando vemos, ¿verdad? Vamos a suponer el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla del pueblo de Israel, también pudiera estar hablando ¿a quién? La iglesia, ¿verdad? A nosotros. Entonces, ese es un símbolo, es tipificado de esa manera. Han escuchado varias veces, ¿verdad? Cuando muchas veces se menciona Egipto. ¿De qué habla muchas veces? Del mundo. Del mundo, ¿verdad? Entonces varias veces, hermano, la palabra de Dios habla de ciertas cosas, habla de cierta manera y no está tipificando, no está diciendo exactamente lo que es. De la misma manera, en el pasaje que leímos, hermanos, el Señor Jesucristo habla acerca de la levadura y de eso quiero hablarles, hermanos, el día de hoy, hermanos, la semejanza a la levadura. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla de la levadura, ¿de qué nos habla? Del pecado, ¿verdad? Ahora hago esa pregunta, hermano, ¿verdad? Siempre que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? A veces, si regresamos al Antiguo Testamento, habla específicamente de la levadura como lo que es la levadura, ¿verdad? Pero simbólicamente, muchas de las veces que la palabra de Dios habla acerca de la levadura, habla acerca del pecado. Ahora les hago esta pregunta, hermanos.
hay varios versículos que vamos a estar viendo que mencionan la maldad de la levadura. La pregunta es esta: ¿habrá en algún instante, alguna vez que se menciona la levadura como algo bueno? ¿En algún versículo de la Biblia? Porque siempre cuando relacionamos la levadura, como acabamos de decir, la relacionamos con el pecado. Pero ¿habrá algún versículo que hable acerca de la levadura que pudiéramos decir, bueno, allí es algo bueno? Quiero que se quede con ese pensamiento. Mira el libro de Génesis capítulo 19. Libro de Génesis capítulo 19. El versículo 3. Génesis capítulo 19, versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes como sin levadura. Y comieron. Ahora, ¿por qué panes sin levadura? ¿Por qué hablará? Bueno, sabemos que desde estos tiempos, hermanos, se conoce la levadura. ¿Está conmigo? Desde estos tiempos se sale en el conocimiento, sabe que se usaba la levadura, pero ¿por qué lo usaban o cocían panes sin levadura? Y solamente en ciertas ocasiones, porque había ocasiones donde sí usaban la levadura. ¿Está conmigo? Mire el libro de Éxodo capítulo 12. Libro de Éxodo capítulo 12. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Es qué? La Pascua. La Pascua de Jehová. Ahora aquí es donde Dios está ordenando, hermanos, que hagan la Pascua. Y les dice que van a hacer panes, pero tienen que ser panes sin levadura. ¿Está conmigo? Brínquese al capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Dice el versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes ¿cómo? Sin levadura. Sin levadura. Una vez más, aquí vemos otra vez. Menciona panes sin levadura. Brínquese el capítulo 23 del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 23, mire el versículo 15. Dice el versículo 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. Ahora, si aquí dice 7 días comerás panes sin levadura, ¿usted cree que comían panes con levadura? Sí. Claro que sí. ¿Verdad? Pero había estrictas reglas, hermanos, en cuando en ciertas ocasiones no podían comer pan con levadura. Y déjenle decir una cosa, hermanos, ellos eran celosos. Ellos eran celosos en cuanto a esta práctica. Mire el libro de Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2. El versículo 4. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojadrales sin levadura, untadas con aceite. Entonces aquí están una vez más dando las reglas. No pueden usar la levadura. Versículo 5. Mas si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina, ¿cómo? Otra vez, sin levadura, amasada con aceite. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será ¿cómo? Con levadura. Porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová.
Ahora, quiero que vea eso. Eran celosos en cuanto a mantener ciertas reglas. Y específicamente, hermanos, con la levadura. Teniendo en mente, hermanos, una vez más, ¿verdad? Que simbólicamente es como, es señal o es un retrato del pecado, de la maldad. ¿Está conmigo? Entonces se prohibió el uso de las ofrendas, en las ofrendas de la levadura, ¿verdad? Mire el Nuevo Testamento, el libro de Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16. El versículo 5. Ahorita leímos el versículo 6. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? Pan. Ahora, ¿por qué pensaron? Bueno, el Señor nos está hablando acerca de la levadura, porque se les había olvidado traer el pan. Sin embargo, el Señor Jesucristo no estaba hablando acerca del pan, estaba hablando acerca de la doctrina, nos dice el versículo 12. ¿Está conmigo? Entonces nos está diciendo, mira, ten cuidado de esas cosas porque son cosas. Vamos, ¿qué es lo que hace la levadura a la harina? La leuda, la esponja, ¿ok? En sí, hermanos, hace que haga algo que no debería de hacer. Usted cose pura harina, ¿verdad? No se va a esponjar. Pero le echa la levadura para que haga algo. ¿La levadura de qué es o cómo se echa? Es un hongo. ¿Es un hongo? ¿Y por qué se ríe, hermano? ¿Y de dónde sale el hongo? ¿Está conmigo? Todo tiene su... ¿Sí me entiende? Todo tiene su explicación. De lo echado a perder, ¿le vas a ofrecer al Señor algo echado a perder? ¿Está conmigo? Entonces tenemos que tener esas cosas en mente, hermanos. Por algo es específico el Señor en cuanto a estas cosas. Y el Señor Jesucristo aquí le está diciendo, no te estoy hablando acerca del pan, te estoy hablando acerca de la doctrina que está echada a perder, que han trastornado, que han cambiado. Guárdate de esa levadura. ¿Está conmigo? Amén. Lucas capítulo 12, vaya para allá. Libro de Lucas capítulo 12. Dice el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la... Otra vez, ¿la hipocresía es algo bueno? No. Entonces cuando está hablando acerca de la levadura, hermanos, está diciéndonos, ten cuidado, la levadura es algo malo. ¿Está conmigo? La levadura es algo malo. 1 Corintios capítulo 5, vaya para allá. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, ¿cómo? ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora nos está diciendo, límpiate, sácate toda esa maldad, sácate todo eso malo que traes dentro de ti, toda esa levadura. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Habrá un versículo en la Biblia que mencione la levadura y podamos concluir que a lo mejor es algo bueno? Ya lo seguía pensando, ¿verdad? Libro de Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13. Dice el versículo 33.
les dijo, el reino de los cielos es semejante. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿El reino de qué? Es semejante a qué? Que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora podemos aplicar este versículo, hermanos, como algo malo, pero también se puede aplicar este versículo como algo honroso, algo bueno. Leemos vez tras vez, hermanos, de la levadura y cómo la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, acerca de lo malo que es la levadura, cómo necesitamos deshacernos de la levadura. Pero aquí cambia un poco. Aquí está diciendo el reino de los cielos es semejante a la levadura. Mire el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico capítulo 23. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de los siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora aquí sigue dándonos reglas en cuanto al sacrificio, en cuanto al pan. Está conmigo que se tiene que dar. ¿Está conmigo? Pero ahora mire, qué curioso. Vaya al libro de Levítico capítulo 2. Libro de Levítico capítulo 2. Leímos el versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. Ahora aquí nos está diciendo que no vamos a ofrecer ninguna ofrenda con levadura. Pero sí había algunas ofrendas que se hacían con levadura. Ahora, si regresamos al libro de Mateo, hermanos, capítulo 13, versículo 33, ¿por qué hará asimilación de la levadura al reino de los cielos? Déjese lo pongo de esta manera, hermanos, ¿ok? Nosotros somos por naturaleza pecadores. Bien. Pudiéramos decir que nosotros somos como levadura. Ahora, ¿el mal va a entrar al cielo? Entonces, ¿por qué dice que la levadura es como el reino de los cielos? Si el mal no entra a los cielos. Pero usted es malo. Y yo soy malo. Y por algo vamos a entrar al cielo. ¿Qué es eso? Por la gracia. Está diciendo, cuando hablamos acerca de la levadura, sí vemos la maldad de la levadura. Pero en Mateo capítulo 13, hermanos, versículo 33, lo que nos está enseñando es lo bueno de la gracia de Dios. Amén. Lo bueno que es Dios para con nosotros. Lo bueno que es dándonos de su gracia, dándonos ese privilegio de poder entrar al cielo. En ese significado, en ese momento nos pudiéramos decir, oh, nosotros somos sí a la mejor levadura y a lo mejor tú somos malos, no, pero por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Ahora recuerde, si la palabra de Dios me dice apartarme de la vieja levadura, mi vivir diario debería de ser apartarme del pecado. Mi vivir diario no debería de ser un vivir que en vez de asimilarme a la levadura, debería de asimilarme más a Dios, a la nueva masa. ¿Está conmigo? Mire cómo la iglesia
es afectada por la levadura mala. Mateo capítulo 16. Vaya para allá una vez más. La iglesia es afectada cuando se permite que entre la levadura de la falsa o mala doctrina. El versículo 12 lo leímos ya una vez más. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, aquí había un grupo de estos religiosos, hermanos, que estaban proclamando y poniendo reglas que no eran reglas bíblicas. ¿Está conmigo? Ahora, esto es porque es importante, hermanos. Estos hombres se creían mejores que otros porque eran estudiados, porque eran celosos, pero hermanos, lo llevaban a un extremo de que ponían reglas no bíblicas, reglas no de Dios, sino que ellos ponían reglas y decían que eran de parte de Dios. Y sin embargo, hermanos, hemos caído muchos en ese error. Hay muchas iglesias, hermanos, y muchas iglesias en nuestro movimiento, en nuestras, ¿verdad?, iglesias bautistas, desde que han caído en ese mismo error. Y hemos caído en el error, hermanos, de creer las reglas porque un hombre las dice, no porque Dios las dice. Hemos caído en el error de creer que esto o aquello es malo porque fulano de tal lo puso como regla y sin embargo no lo puede apoyar con la palabra de Dios. Déjenles pongo un ejemplo. Les he dicho varias veces, ¿verdad?, allá en Albuquerque hay una iglesia bautista independiente fundamental, que al entrar, ¿verdad?, a la iglesia están las puertas, entras por las puertas, no has entrado al auditorio todavía, hagan de cuenta aquí la entrada, y allí enfrente está el sign donde dice, no se permiten mujeres con pantalón. Y les dicen, no vamos a permitir que entren a la iglesia mujeres en pantalón. Ahora, muchos dicen que esa es una regla bíblica. ¿Que no entren a la iglesia? ¿Dónde dice eso? ¿Está conmigo? Déjense lo pongo a otro extremo. Yo sé, aquí me van a crucificar muchos. ¿Que no usen pantalón? ¿Dónde dice eso? Vamos, Dios nos pone reglas y las ponemos, Dios nos dice, mira, este es el límite de las reglas, aquí están los mandamientos, aquí están las reglas, y nosotros porque pensamos que sabemos o conocemos tanto la palabra de Dios, decimos, bueno, Dios no conoce lo suficiente su propia palabra, entonces nosotros tenemos que extender más allá la palabra de Dios y poner más allá las reglas de Dios. Cuando Dios está diciendo eso, no es cierto. Las reglas que yo puse son las reglas. ¿Por qué crees tú que tú sabes más que Dios? Ahora fíjese, ¿no es eso lo que hacen muchas religiones? Que nosotros mismos las señalamos como malas. ¿No es eso lo que hace el Papa cuando declara nuevas reglas? ¿Está conmigo? Pones reglas humanas y tristemente nosotros, porque alguien de algún lado lo ha dicho, las ponemos como reglas también. O llega un pastor y dice, ¿verdad?, que no deberían de usar tal música, y porque ya el pastor fulano lo dijo, ya no lo vamos a usar. Bueno, enséñamelo con la palabra de Dios. No, es que el pastor fulano dijo que necesitamos hacer las cosas así, así, así. Bueno, enséñamelo con la palabra de Dios. Además, hermanos, les recuerdo que la Biblia enseña de una iglesia autónoma, que significa que se gobierna a sí misma, no por otros hombres fuera de la iglesia. Porque hoy en día, hermanos, de repente llegan pastores de aquí y de allá y ellos quieren implementar sus reglas dentro de la iglesia. ¿Está conmigo? Fariseos y saduceos, que porque piensan que tienen más conocimiento y llevan añales
Hace años atrás, hermanos, cuando estudiamos la historia de la Iglesia Católica, hubo un tiempo en la historia de la Iglesia Católica donde los sacerdotes prohibieron que los que iban a la iglesia leyeran la Biblia. Lo prohibieron. Y decían que la Biblia era demasiado, ¿verdad?, espiritual para ellos, y que a ellos se les había dejado el trabajo de interpretar la Biblia y enseñar la Biblia. Pero la razón que hacían eso es porque no querían que los que llegaran a la iglesia leyeran la Biblia y se dieran cuenta lo que me están enseñando está equivocado. ¿Estás conmigo? Pero hemos caído en el mismo error. Ahora, no se nos prohíbe que leamos la Biblia, sino que se nos anima a que leamos la Biblia. Pero ¿sabe que nosotros somos lo opuesto? En aquellos tiempos la gente quería leer la Biblia, pero la iglesia se lo prohibió. En estos tiempos se nos anima a que leamos la Biblia y no queremos leerla. No, yo nomás le voy a creer al pastor. Lo que él me diga, no es así. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Eso es lo más importante. No es lo que diga el pastor fulano, el pastor mengano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y nos creemos, hermanos, todo simplemente porque alguien nos lo enseñó, o porque simplemente, ¿sabe qué? Así me acuerdo que es. Mire, déjenles doy un ejemplo, ¿verdad? Mire, vaya a Segunda de Reyes, se me acaba de venir esto a la mente. Vaya a Segunda de Reyes. Creo que es Segunda de Reyes. Sí, capítulo 2, libro de Segunda de Reyes. Capítulo 2. Conocemos la historia de cuando Elías y Eliseo iban caminando y Elías es llevado al cielo, ¿verdad? Y si vemos, hermanos, o conocemos la historia, vemos, ¿verdad? A veces se nos enseñan cuadritos, ¿verdad? Diferentes cosas, donde viene un carro de a caballos y haga de cuenta que se suba Elías y en ese carro de caballos se va, ¿sí o no? Eso es lo que se nos enseña, ¿verdad? Eso es lo que leemos, eso es lo que se nos ha dicho. Mira el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Ahora fíjense lo que sucedió. ¿Qué es lo que hizo ese carro de fuego? Los apartó. Y Elías subió al carro de caballos, subió al cielo en un ¿qué? Torbellino. Como que ya cambia la historia ahí, ¿verdad? Ya no es lo que se nos enseñó. Oh, ahí va Elías en un carro. No. Dice que el carro de caballos llega y los aparta. En otra historia en la Biblia, hermanos, ¿dónde encontramos otro torbellino de fuego? Moisés. ¿Cuándo en Moisés? Cuando iban saliendo de Egipto, había una columna. Sí, era si usted lee la historia, era un torbellino de fuego. Pero no menciona carros de caballo. Ahora, porque se nos enseñó, no, pues Elías se fue con los caballos. Sin embargo, eso no es lo que enseña. Si leemos la Biblia, hermanos, y aplicamos como dice la Biblia, ninguna palabra, ninguna jota, nada será, vamos, ¿qué es lo que dice? Los apartó. Y después Elías se fue en un torbellino de fuego. Pero porque automáticamente nos dicen algo, no lo creemos. ¿Cierto? ¿Estás conmigo? No lo creemos. El día de hoy estaba escuchando, me pidieron, ¿verdad?, que escuchara a unos, eran como pues, mensajes, pudiéramos decirle, ¿verdad?,
de un, pues puedo decir un movimiento, yo creo, ¿verdad? De cómo explica, ¿verdad? De que ahorita estamos en la tribulación. Ahorita estamos en la tribulación. Como la Biblia nunca habla acerca del rapto. Nunca habla acerca del rapto. Esa idea misteriosa de que los cristianos van a ser llevados, eso es un mito que se sacaron a hombres cristianos simplemente para decir, ¿verdad?, que no vamos a estar durante la gran tribulación. Y empecé a escuchar cómo este hombre empezaba a citar versículo tras versículo tras versículo y un montonal de versículos donde, wow, dije, este es bueno para lavar el cerebro. Y muchos se lo creen nada más porque fulano lo dijo. Cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Aquellos que pretenden decir que saben tanto, hermanos, no lo crean nada más porque te lo dicen. Ve y escudriñalo y examínalo todo. Amén. No le creamos nada más lo que el pastor le dice aquí porque es el pastor. No, usted vaya a casa. Pero es que no lo hacemos como acabo de decir ahorita, ¿verdad? Porque en aquel entonces queríamos leer la Biblia y ahora ya no la queremos leer. Ahora quiero que me la lean, quiero que me la expliquen y yo lo voy a creer nada más porque me lo dijeron. Y no es así la cosa. Amén. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 12, también lo leímos, pero vaya para allá. El libro de Lucas, capítulo 12. Aquí menciona la levadura como algo malo también, que es, versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hablaba acerca de eso, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? En cuanto al chisme. Son bien hipócritas porque vienen a ti, te dicen una cosa y después de la persona de que chismearon, hermana, sabe que la hermana Mari, anda diciendo unas cosas, es bien, apártese de la hermana Mari. Hermana Mari, sabe que la hermana Sandra, es bien, ¿qué es eso? Hipocresía. Amén. Andas chismeando y lo único que andas haciendo es andas de hipócrita. Quieres caer bien con ella y quieres caer bien con esta persona, entonces tú eres neutral. No, yo no me hago ni de este lado ni de aquel lado, pero de bien que hablas de los dos. ¿Estás conmigo? Bien hipócritas. Y ahí es lo que está diciendo. Hay algunos más que parecen que son súper cristianos, bien espirituales, Amén. pero son bien hipócritas. Ten cuidado con esos también. ¿Está conmigo? 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 6. No es buena, vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí nos menciona específicamente la levadura que puedes llevar también es malicia y maldad. Ten cuidado. Y ahí también otra vez topamos, vamos. ¿Se acuerdan lo que le dije al final acerca del chisme o del chismoso? La palabra que usa la Biblia para nombrar al chismoso, ¿se acuerdan qué es lo que les dije? Es que diablo. ¿Verdad? Muchas de las veces, hermanos, nada más ponte a pensar, ¿verdad? Cuando andas de chismoso, de chismosa, lo único que eres es un retrato del diablo. Es lo que eres. La Biblia te menciona como tal. Y aquí nos está diciendo la levadura es la malicia y la maldad. Oh, hermano, yo no quería decirle. No, ya traes malicia. Andas buscando maldad, andas buscando destruir la vida de alguien. ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 5, vaya para allá. Libro de Gálatas capítulo 5.
Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está hablando acerca de las malas compañías. Hermano, a veces pretendemos, es que yo quiero caer bien con mis familiares o con mis amistades porque es que quiero que lleguen a la iglesia. Más rápido te van a jalar ellos para abajo que tú empujarlos para arriba. Amén. Más rápido te van a llevar con ellos. ¿Está conmigo? Entonces tenemos la levadura que representa mala doctrina, representa la hipocresía, la malicia y la maldad y las malas compañías. La levadura, hermanos, contamina, para que entienda. ¿Está conmigo? Pero mire, fíjese de otras cosas. Segunda de Pedro capítulo 2. Menciona también otras cosas de la levadura, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí mismo también, hermanos, nos está representando la mala levadura, no solamente con la doctrina, sino con los falsos maestros, falsos profetas que traen la enseñanza mala. Por eso tenemos que tener cuidado de quienes permitimos que entren en la iglesia y especialmente de quienes permitimos que enseñen dentro de la iglesia. Hay algunos que me preguntan, pastor, ¿y usted no traería a fulano de tal a enseñar en la iglesia? Hay algunos que yo no traería. Hace tiempo atrás, me acuerdo cuando recién llegué a pastorear la iglesia, ¿verdad? Cuando estaba en Aurora, hubo unos pastores que llegaron y me dijeron, ¿verdad? Pastor, aquí hacemos así las cosas. Y cuando yo tengo una conferencia misionera, dijo, mira, a todos nos juntamos, dijo, y tú, los que yo he invitado para nuestra conferencia misionera, yo te los paso para que prediquen en tu iglesia. Y yo les dije, perdónenme, pero así no me enseñaron a mí. Yo como pastor decido quién predica detrás de mi púlpito. Yo decido. Porque yo también quiero saber quiénes son aquellas personas. Un pastor me dijo esto. Me dijo, ¿sabes? Dijo, yo no tengo muchos misioneros, muchos que llegan, que pasan por nuestra iglesia. Dijo, es más, dijo, yo a misioneros, dijo, son raros, dijo, que los permite que... Y si llegan, dijo, presentan. Eso es todo, dijo, pero que prediquen, yo no los dejo que prediquen. Y se me hizo raro eso. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no los dejas que prediquen? Y me dijo esto, dijo, yo no sé cómo es la vida de ellos. Yo no sé su testimonio. Yo no sé nada de ellos. ¿Por qué los voy a permitir que enseñen a mi gente? Pues es muy bueno, ¿cierto? Cuando no los conoces. Tenemos que tener cuidado con los falsos maestros. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando la levadura representa el bien, hermanos, nos recuerda de la gracia de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 5, 17. Mire, vaya para allá, rápidamente, vamos a terminar ya. 2 Corintios capítulo 5, conocemos bien el versículo, pero vaya para que lo lea. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la levadura vieja ha pasado, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios, hermanos, es aplicada a nuestra vida, nos perdona el pecado y nuestras vidas son transformadas. Nunca se le olvide, hermanos, que su vida, si usted es cristiano, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, su vida debería ser una vida nueva. Amén. Debería de ser una vida nueva. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mire el versículo 6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos hombres y mujeres por naturaleza pecaminosos, pero el que empezó la obra redentora la terminará. ¿Está conmigo? Entonces sí, soy levadura. Soy levadura limpiado por la gracia de Cristo. Soy levadura salvo por la gracia de Cristo. ¿O eres levadura perfecta? No, sigo cayendo, sigo en mis errores, pero ¿sabes qué? Por gracia de Dios voy hacia la perfección. Amén. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pensamos, hermanos, acerca de la levadura, sí, hermanos, por naturaleza somos hombres y mujeres pecaminosas, pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que somos salvos. Y agarre eso, hermanos, la única cosa que da sentido a este mundo somos los hijos de Dios. Amén. Si no, fuera un desorden, fuera, hermanos, una locura el mundo. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido ser la sal y la luz de la tierra. No se le olvide lo que debería de ser. Dije debería de ser. Apocalipsis capítulo 19, último texto. Libro de Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios. Que si pudiéramos decir, hermano, ¿sabe qué? En algún momento fui levadura mala, pero ahora Cristo me lavó, Cristo me limpió. No soy perfecto, sigo pecando, sigo fallando, pero soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Entonces leemos, hermanos, una y otra vez acerca de la levadura en la palabra de Dios. Pero Mateo capítulo 13, versículo 33 nos da un pequeño retrato de que aunque seamos levadura, gracias a Dios, somos algo bueno delante de los ojos de Dios. Oh, no significa que usted no falla. Seguimos fallando. Seguimos siendo infieles muchas veces, pero gracias a Dios que nos perdona. Entonces no siempre piense, hermano, que la levadura, todo es malo de la levadura. Recuerde, usted también es levadura. Yo también lo soy. Amén. Pero somos levaduras, salvos por gracia. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues hablando y sigues orando. No somos perfectos, Señor.
Lejos estamos de ser lo que deberíamos de ser. Cada quien tiene su lucha, Señor. Cada uno, Señor, tiene luchas diferentes. Luchas con la carne en diferentes lugares, Señor, diferentes áreas. Pero, Señor, tú no esperas perfección. Tú solo esperas un deseo vivo de querer honrarte y glorificarte, Señor. Sí, Señor, seremos tenidos como levadura. Pero somos, Señor, levadura. Salvos por gracia. Y ayúdanos, Señor, sí,